Queridos estudiantes de Prehistoria General, Historia del 159, nuevamente su profesor José Guerrero en medio de esta pandemia. Quiero decirle lo primero que estamos llegando al final. Recuérdese que la Universidad Autónoma de Santo Domingo cierra docencia y administrativo, cierra por ahí como el día 10 de diciembre. Este año no vamos a hacer fiesta, por supuesto, pero ya la gente está cansada. Ha sido un semestre muy, ustedes saben, no tengo que explicarle. Para nosotros los profesores, sobre todo yo que daba muchas clases y que yo me emociono y hablo en clase, pregunto, y mi clase es dinámica en el sentido que pregunto, respondo, busco temas polémicos, pues entonces aquí me tengo que reducir mucho a uno mismo, como tratar de uno mismo, como incentivarse. El ser humano está hecho para que el otro lo incentive. Es un principio antropológico, es un principio de la humanidad que es estudiado por las ciencias sociales, por las ciencias naturales. Ya he recibido una buena cantidad de trabajos de ustedes. Traten los que no me han entregado, los que están faltando, de ponerse a ¿cómo se llama? A tono, ¿no? No dejen de entregármelo porque yo los cuento. Entonces, al contarlo, si hay uno que le falta, uno o dos trabajos, tendrían que ser muy buenos los que me entregó para poder compensarlo. Yo tengo como 4 trabajos de ustedes, voy a tener como 4 trabajos. Por ahí más o menos, no he perdido la cuenta. Quizás 5, no sé. Quizás 3, no importa. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Esos 3, 4, 5, ustedes lo van a leer con la clase de hoy. Lo van a desarrollar, la clase de hoy. Que se lo voy a dar ahora a continuación. Ustedes van a leer los trabajos y van a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora. Pero van a hacer un trabajo final. Es decir, que yo quiero que al último que me entreguen, ustedes le pongan trabajo final. Y que ustedes mismos digan cuándo es el trabajo final, incluyendo esta clase. Trabajo final. ¿En qué va a consistir el trabajo final? Que va a valer 50 puntos. Y que el último lo corrió primero, porque se supone que ustedes ya están un poquito más, no solamente en esta materia, sino en todas las otras materias, están un poquito más maduros, etcétera. Pero tienen que hacer un esfuerzo, porque ahora todos los profesores les solicitan trabajo y ya ustedes saben cómo se pone. Yo fui estudiante y eso para mí era un infierno. Yo no tengo que conocer el infierno, ya yo lo conocí cuando era estudiante como ustedes, en esos finales. Wow. Además de profesores diferentes, materias diferentes, en medio de una fiesta, de una pandemia. Bueno, lo que quiero decirles es que ese trabajo final va a consistir, vuelvo y repito, que quede claro, van a leer los trabajos entregados, ustedes lo tienen todo, van a hacer un consolidado, fíjense, un consolidado de lo consolidado. No me van a poner uno arriba de otro, no me lo van a fotocopiar, no, ustedes lo van a leer y van a hacer un resumen de todos esos trabajos. Van a incluir alguna investigación, alguna ampliación, algún concepto que ustedes consideren que el profesor no explicó, o que el profesor explicó, pero que no lo explicó con mayor sistematicidad. Me van a demostrar con eso que ustedes pusieron de su parte, que ampliaron, que buscaron. Y el tercer lugar, ¿ya saben cuál es el tercero? Que quizás en el último trabajo sea el más importante, la opinión personal. Que no se limite solamente, sí, estuvo bien. No, eso no es opinión personal. Comentarios, crítica, ampliación, punto de vista, qué es lo que aprendieron realmente. Y ahí es que ustedes me tienen que demostrar el dominio de los conceptos que ustedes han tenido en la materia de prehistoria general. La prehistoria, ya lo hemos visto, yo le he entregado algo por escrito. Es la misma historia, Lo único que, como es tan larga, desde que el ser humano se origina, o surge, o es creado, no voy a entrar en esa discusión ahora, hasta que inventa la escritura. Y estamos hablando de la escritura, pero estamos hablando por lo menos en el mundo occidental,
porque en la India es donde hay quizá la escritura más antigua, Mohenjo-Daro, pero no se han podido descifrar. Nosotros tenemos como horizonte la escritura cuneiforme de los sumerios y la escritura jeroglífica y demótica de los egipcios. También entra un poquito posterior la escritura antigua del persa y posteriormente ya lo que es la lengua indoeuropea de la que deriva el latín, el griego y las demás lenguas. Bien, la prehistoria entonces está claro de que hay que dividirla de la historia porque utiliza además su método principal es la arqueología. Porque si vamos a estudiar culturas donde no hay escrituras, entonces ¿cómo vamos a saberlo? ¿Quiénes eran los que vivían ahí? ¿Quién fue que construyó ese objeto de cerámica o esa hacha? ¿O hizo esa casa? No hay nada, no hay documento que lo diga. Entonces tienen que ser los restos arqueológicos que nosotros encontremos y localicemos en una excavación arqueológica. Por eso el método principal de la prehistoria es la arqueología. No estaría de mal que ustedes buscaran una breve historia de la arqueología. Desde la arqueología griega, que no es arqueología, cuando la cultura micénica, cuando los dorios, después de los dorios, la cultura griega histórica, llegaron a Micenas y a Tirinto, esas sociedades que habían sido creadas en la edad del bronce, vieron esos monumentos gigantescos y esas estructuras habitacionales mucho mayores que lo que ellos hacían. O sea, los eolios, los atenienses, los espartanos, los eubeos, los tebanos, los fósidos. Esa es cultura griega. Cuando llegaron a esas ciudades, dicen, pero ¿y quién hizo esto? Esto es tanto de nosotros. Y como no tienen una explicación, lo hicieron los cíclopes. Y fueron entonces a darle una explicación mitológica, claro, cuando no conocían exactamente lo que era ese ser mitológico que aparece en Homero y en otros textos, de un gigante que tiene un solo ojo. Y en este caso creo que Polifemo. Bueno, hoy sabemos que no fueron ningún Polifemo, que Polifemo no existió. Esos son mundos, esos son seres de la mitología, seres del mundo de la imaginación, y que sí fueron una cultura micénica creada desde Creta, se originó en Creta, fue a Micenas, fue a Tirinto, y ahí creó esas grandes estructuras. En Creta creó el palacio de Knossos, el famoso laberinto, y así por el estilo. Pero tenía una visión como protoarqueológica. No, pero esto lo hicieron gente antes de nosotros. Entonces es interesante, por ejemplo, Nabónido, el último rey de Babilonia, que fue derrotado por los persas, era un arqueólogo. Él tenía toda una sala llena de objetos arqueológicos de las culturas precedentes a Babilonia. Estamos hablando de la cultura caldea, de la cultura siria, de la cultura sumeria, en lenguas diferentes. Y su hija también se dedicaba mucho a eso. Entonces es interesante que busquen una breve historia de la arqueología, hasta que por lo menos lo lleven hasta Boucher de Perthes, 1848, que fue el primer arqueólogo y prehistoriador que ya utilizó la excavación arqueológica sistemática, descubrió diversos niveles de asentamiento, encontró restos humanos asociados a utensilios que él llamó chelenses, porque la estación epónima se llamaba Chels, es un lugar. Los prehistoriadores y los arqueólogos tenemos que ponerle los nombres de los lugares a la gente, porque no sabemos cómo se llamaban. Por ejemplo, el aborigen que habitaba en la caleta, caletense, el que habitaba en Boca Chica, chicoide, Boca Chicoide,
El que habitaba en Meillac, en Haití, Meillacoide. Y así porque no tenemos, usamos los nombres de los lugares. Y también en la prehistoria universal. Usted va a encontrar esos nombres de chelense, acheulense, abebillense, musteriense, clactoniense, magdaleniense, chatepelroniense. Entonces son las diversas culturas líticas de la prehistoria. Luego hay que incluir los metales, que también le aplicamos la misma denominación oide al yacimiento. También va a incluir en esa pequeña historia de la arqueología, breve, estamos hablando 2 párrafos, 3 párrafos. Christian Thomsen es un danés de Dinamarca. El rey danés tenía en el siglo XVIII muchas piezas que le habían regalado diversos monarcas. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí lo que pasó fue que él decidió organizarla y puso a ese señor, Christian Thomsen, organízame eso. Y Christian Thomsen, viendo objetos tan diferentes, lo clasificó de acuerdo al material en que estaban hechos y lo organizó en instrumentos de piedra, instrumentos de bronce e instrumentos de hierro. Y ahí están las llamadas 3 edades clásicas de la prehistoria: la piedra, cobre e hierro. Pero después le agregamos otras más. Le agregamos el cobre, la etapa calcolítica. Y a la edad de la piedra lo dividimos en 3 periodos básicos, que se llaman paleolítico, mesolítico y neolítico. Eso está en el programa. Pero eso es importante que ustedes puedan dominarlo con cierta precisión, porque en eso consiste la prehistoria. La etapa paleolítica, 2 millones de años. Son grupos cazadores, grandes cazadores de una fauna pleistocénica ya desaparecida. Los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, los tigres dientes de sable que existían en Europa, en gran parte de África, de un tamaño 4 veces su tamaño, y un diente era de ese tamaño. Miren, un canino era de ese tamaño entero. Aquí en Santo Domingo existió esa fauna pleistocénica, la encontramos en Constanza, con posible asociación humana de poblaciones aborígenes 890 a.C. En Cuba hay inclusive hasta pruebas casi del periodo protohistórico, o sea, del periodo ya con grupos ya hasta muy cercanos a la llegada de los españoles. Es un misterio porque esos animales desaparecieron en Venezuela hacia el 11.000, 10.000 a.C. y en todas partes, los gliptodontes en todas partes, milodón, en todas partes de América esos animales desaparecen ya en el año 10.000 adelante, que es cuando se origina el periodo del Holoceno, que va de el Pleistoceno al Holoceno. Estamos hablando de la época de los glaciares a la época de las estaciones que hoy conocemos: primavera, verano, otoño, invierno. Eso comenzó a suceder en el mundo hace 40.000 años. 40.000, 30.000, 25.000, porque no sucedió al mismo tiempo en todas partes. Y es interesante porque ahí es que viene un cambio fundamental. Del paleolítico, grandes cazadores, desaparece la fauna. Entonces viene el mesolítico, que utiliza otro tipo de piedra. A la primera fue piedra tallada, una contra otra, o una madera contra una piedra. En el mesolítico ya el tamaño de los restos es lo que llaman microlitos, es mucho más pequeño. Comienza a utilizar también, aparece la cerámica, muy importante,
y del modo de vida, pues aparece la recolección y la pesca, porque mejoran las condiciones. ¿Cuándo se originó el Mesolítico? 15.000 años antes de Cristo, 20.000 años antes de Cristo, correspondiendo a ese cambio climático. Y ya el Neolítico, domesticación de plantas y animales, que son el 99% de lo que comemos en plantas y animales, son plantas y animales domesticados por el ser humano. La vaca, la gallina, el puerco, el trigo, el aguacate, hasta la marihuana que la gente se fuma es domesticada, se llama cannabis sativa, cannabis del cáñamo, también se le llama, y sativa, cuando ven el nombre sativa es porque es cultivado, es como el arroz es Oryza sativa es el arroz común, significa que ha sido sembrado. Entonces obviamente a este proceso del Neolítico, Gordon Shire, arqueólogo australiano inglés, le llamó la gran revolución neolítica, porque el ser humano pudo hacer, ya no depende de la naturaleza, sino que él es el que le impone a la naturaleza su propio ritmo, su propia producción. Ya puede sedentarizarse, hacerse más sedentario, construir mayores poblados, comienza a ver ya el excedente económico, se pueden acumular, almacenar, intercambiar el comercio, comienzan a aparecer las diferencias sociales, primero entre hombre y mujer, la población por edad, comienzan a aparecer los señoríos, los jefes y los señoríos. Esas aldeas se pueden convertir en tribus y luego esas tribus se pueden convertir en señoríos o cacicazgos. Ya habría que esperar un proceso de los metales que surgen hacia el año 4000 a.C. para que entonces aparezca el Estado, la escritura, las clases sociales, el comercio a distancia, y ya las primeras literaturas que son clásicas, la Ilíada, la Odisea, aunque no son de esa época, son posteriores, pero hacen referencia a esa época. Es como la Biblia. La Biblia no es un libro tan viejo como la gente piensa. La Biblia es un libro que se conformó el Viejo Testamento primero, después del cautiverio de Babilonia, siglo VI, siglo V. Es que se recopila el Pentateuco, la Torá, y después se le van agregando los libros de los profetas, y después se le agregan los libros de los salmos, etcétera, los libros sapiensales, los otros textos. Estamos hablando del siglo VI. Claro, y la Biblia hace referencia a fenómenos y procesos mucho más antiguos. Eso que menciona ahí, la Torre de Babel, no es más que un zigurat, un templo babilonio, que eran típicos en la Babilonia. ¿De cuándo lo hacían? 2000, 3000 años antes de Cristo. Pero tenían 7 pisos, con una escalera, a veces una tipo rampa, a veces escalera directa. Y eso era una especie de templo, pero también era un observatorio astronómico. Las pirámides. Hay pirámides en muchas partes del mundo, no solamente hay pirámides en Egipto. Hay pirámides en Sudán también. Hay pirámides en China, hay pirámides en América, ni hablar. Y obviamente no significa que el que hizo las de Egipto hizo las de China, no. Lo que es interesante es cómo que hacen la misma estructura parecida. Las más grandes pirámides se hicieron en América. La pirámide de Cholula era más grande que la pirámide las 3 pirámides de egipcias, las grandes. Lo que pasa es que los españoles la destruyeron. Cholula, México. Una pregunta que siempre me hacen los estudiantes: profesor, ¿cómo ustedes establecen esas diferentes etapas o periodos? Paleolítico, neolítico, mesolítico, neolítico.
unidad de los metales, bronce, cobre y hierro. Bueno, nosotros establecemos por arqueología, por los restos que encontramos. Y la fecha que usted nos dio, profesor, ¿cómo usted establece que, cómo usted sabe que los primeros caballos fueron americanos? Oigan eso, Eohippus, tenía 15 millones de años. Pero no es el caballo actual es asiático, euroasiático, que tiene unos, ese caballo actual, domesticado, tiene unos 15.000 años. Por eso, ¿cómo usted llega a esa fecha? Bueno, por métodos que se llaman métodos de fechado absolutos, que algunos son de mediano plazo y otros son de largo plazo. Ahora hablo contigo, estoy en clase. Entonces, perdone esto. Entonces son métodos que ustedes tienen que buscar. Por ejemplo, el más conocido es el método carbono 14. Todos esos métodos los inventaron después de la bomba atómica del 1945. Tiene que ver con la teoría nuclear, con la teoría de las radiaciones que ya había inventado la Madame Curie y su esposo, la capacidad que tienen los isótopos radioactivos, y de la fuerza que tiene el núcleo de los átomos, que si lo podemos romper o lo podemos mezclar ese núcleo con otra partícula o moléculas que sean contradictorias, eso produce una separación y al mismo tiempo una onda expansiva, que es la que mata a la gente, sea producto de la fisión nuclear o sea producto de elementos radioactivos como el uranio. Esos métodos de carbono, el método carbono 14, otros métodos de largo plazo, se llaman uranio, plomo, torio, y son nombres de precisamente materiales radioactivos. ¿Qué es lo que mide? El carbono 14, el más famoso de todos, lo que mide es la cantidad de carbono 14 que queda en los organismos vivos, que después que desaparece. Nosotros tenemos varios carbonos, pero el carbono 12, que es la vida, cesa de inmediato, nos morimos, o cualquier ser vivo, un perro o una madera o una planta, inmediatamente muere. El C12 desaparece y se convierte en nitrógeno y en otros elementos químicos, pero fundamentalmente nitrógeno. El C12, que es un isótopo radioactivo que está en mínima cantidad con respecto al C12, al carbono natural, pues ese comienza un proceso de decaimiento, de conversión en nitrógeno, que es continuo, es periódico. Y eso fue lo que el doctor Levy de la Universidad de Chicago pudo descubrir e inventar un aparato para medir lo que quedaba de los organismos que encontramos y que analizamos. Por ejemplo, en un yacimiento, si encontramos madera quemada o madera, lo llevamos a hacer la prueba, y lo que va a decir el carbón que se encontró allí es cuando esa madera se convirtió en carbón y perdió la vida. ¿Qué cantidad de carbono 14 le queda? Porque si le queda poco carbono 14, eso significa que tiene un periodo de tiempo y ya bastante antiguo. El método carbono 14 permite establecer fechados con cierto sea creíble, porque tiene un margen de error más o menos que sube y baja hasta los 50.000 años. Ya de más de 50.000 años, el problema es que entonces se convierte en 50.000 años más o menos 10.000. Entonces significa que esa madera se quemó entre el 40.000 y el 30.000, o sea, tiene que sumarle 10 y restarle 10. Entonces ya el intervalo es muy grande. Por eso no utilizamos el método de carbono 14 para fechar, por ejemplo, ciudades históricas. Qué sé yo, la Isabela de Colón, que llegó en 1493, lo sabemos. Yo excavé ese lugar. Excavamos el lugar, buscamos las conchas que él se comió, los restos de la alimentación, o de madera o de carbón, lo mandamos a un laboratorio
que puede ser en Estados Unidos, en Teledyne, en New Jersey, puede ser también en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, puede ser en Miami, en la Universidad de Florida, o puede ser en Israel, en el lugar donde cuando yo trabajaba en la Universidad Dominicana eran gratis las pruebas. Les voy a decir rápidamente porque los judíos se enteraron de que Trujillo los había cogido aquí en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo estaban persiguiendo, y fundaron la colonia de Sosúa. Y los judíos son muy solidarios con los pueblos que le ayudaron en ese holocausto. Y por tanto aquí hay mucha gente estudiado fuera, en Israel. Les recomiendo que busquen cuáles son los estudios que se pueden hacer en Israel, desde República Dominicana, para ir allá, o al revés, de israelitas que vengan aquí al país. Y bueno, y ellos nos hacían las pruebas gratis. Recuerdo yo, Instituto Weizmann en Rehovot, en la ciudad de Rehovot. El doctor Kaufman. Yo en otra ocasión le podía mostrar las cartas que él me escribía. Yo le escribía, director de la escuela del departamento de arqueología del museo, cogía mis muestras ya con protocolo, la etiquetaba, la enviaba por correo, ellos la recibían y en una hoja, no es esta, me ponían ahí lugar, profundidad y me ponían el resultado con respecto a antes de Cristo o después de Cristo. Ellos hacían ese balance. Y por ejemplo ahí sabemos que el poblamiento más antiguo de la isla de Santo Domingo está en Barreras Azua, 2600 años antes de Cristo. Como sacamos varias pruebas siempre, está entre 2600, 2700, hasta 3000, hasta 2500. Esos fueron los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, que después pasan a Barahona, Puerto Alejandro y también a Pedernales, Paso Sena. Ya Paso Sena ya son 1700, 1500 años. O sea que en la costa suroeste de la isla se dieron los primeros pobladores y más antiguos. Y ahí duraron ellos viviendo desde 2600 antes de Cristo hasta 1700. Duraron casi 2 siglos ahí, viviendo ahí, moviéndose en ese medio ambiente. Bueno, esa es la teoría. Nosotros tenemos una idea de cómo funciona el método, pero debemos decir que ya es cuestión de ese procedimiento es físico-químico. Eso lo hacen físico-químicos especializados en teoría y análisis de laboratorio, nucleares, en fin, ya eso es una cosa sumamente especializada, que lo único que nosotros hacemos es que recogemos la fecha. Claro, una fecha puede estar equivocada, una fecha puede estar contaminada, y puede tener también problemas de excavación. ¿Quién las recoge? ¿En qué momento las recoge? Por eso siempre sacamos varias fechas. Una fecha del yacimiento base, el nivel más profundo, que no es antiguo. Una fecha del nivel medio, que es la fecha media, en teoría. Y uno del nivel superficial, que es el más reciente. Excavamos en el sentido inverso. Vamos de lo más reciente, lo que está más arriba, de lo menos reciente a lo más antiguo. Cuando llegamos al terreno estéril, que ya no hay más material arqueológico o cultural, siempre hacemos una pequeña área, un test de seguir excavando a ver si no es que ha habido un fenómeno cataclísmico ahí que ha llenado de tierra o de arena un poblamiento anterior, como lo encontramos en la caleta de la Romana. Yo encontré una grosor así estamos hablando de 50 centímetros de arena, y abajo había un poblamiento anterior. Es decir, que eso puede ser un momento un tsunami o una entrada del mar. Entró toda esa arena, y si yo me hubiera quedado excavando solamente lo que encontré y el resto de que estéril, me hubiera perdido el poblamiento de abajo. Eso también pasó en Roma, en Troya. Schliemann encontró 10 Troyas, 10 poblamientos. Isarlik, 10 poblamientos en la Troade,
entre ellos 3 con prueba de que fueron quemados. Pudo haber sido un incendio, pero qué cosa, que cuando uno ve el libro, dice que Roma fue asaltada y quemada. Y ahí están las fechas, ya las fechas están bastante claras. Es decir, que no hubo una Troya, como cuenta Homero, sino hubo 10 Troyas. Es decir, 10 fenómenos que tienen que ver con guerras y con asalto y fuego a esa ciudad, pero también de ahí salieron los troyanos, hacer lo mismo a los otros pueblos. La arqueología, principalmente toda la prehistoria, es realmente apasionante cuando uno la conoce, cuando uno ha podido trabajar, uno tiene ya una visión arqueológica de las cosas. La prehistoria uno la puede reconstruir con ese método, y gran parte pues de toda la historia del mundo ha sido ampliado por la prehistoria. Claro, la prehistoria ocupa el 99% de la historia no escrita, y la historia escrita ocupa solo el 0.05% de la historia real mundial. Por eso el doctor Velo Mayol, ustedes leyeron en mi discurso de ingreso a la academia, cuando yo lo conozco y heredo de él esta materia que él daba, cuando yo le pregunto, doctor, pero entonces el historiador que no conoce prehistoria no conoce la historia. Y dice, así mismo, el historiador que no conoce la prehistoria no conoce la historia. Y el prehistoriador que conoce la prehistoria conoce gran parte de la historia, claro, hasta la escritura. Después la prehistoria es diferente en Europa que en África, y que en América es muy diferente. Ya cada uno tiene su propia singularidad. En Australia, en Oceanía, y ya los tratados de prehistoria tienen cada uno prehistoria general, y luego prehistoria de América, lo que llaman prehistoria del viejo mundo y prehistoria del nuevo mundo. Vuelvo y repito, pero ya, si no es por métodos arqueológicos, ya la prehistoria ya no se reconstruye, porque antes lo hacían también por obras de arte, por documentación escrita que hacía alusión a pueblos que no escribían. Pero ya la arqueología se ha erigido como el método principal de la prehistoria. Pero también hay una arqueología histórica, y hay una arqueología submarina, y hay una arqueología hay otro tipo de arqueología que son sumamente... Hay arqueología que es del momento en que dos culturas entran en contacto, especializada, early contact, por ejemplo, entre los pueblos aborígenes del Caribe y los pueblos españoles. La Isabela, las primeras poblaciones de Bahamas, en Whiteland Island, en Puerto Rico, Caparra, Aguada, Aguadilla, Cuba, Maicí. Esas son las primeras poblaciones que uno encuentra, que hacen contacto. Ya hay arqueólogos que nada más se especializan en eso. San Agustín en Florida. No San Agustín, la de Colombia, que es un yacimiento increíblemente grande, vinculada ya con las culturas nucleares, las grandes culturas. Bueno, siempre echan un vistazo nuevamente al programa. Yo tengo el programa viejo, el sentido de la prehistoria, las eras geológicas. Ahí están la cronología absoluta y relativa. La absoluta es cuando establece absoluta 30.000 años antes de Cristo. Relativa, bueno, el bronce es anterior al hierro. Eso es relativo. Glaciaciones interglaciares, ya eso se refiere ya al cuaternario, en la última etapa, Pleistoceno y Holoceno. Teorías acerca del origen del hombre. Bueno,
siempre se incluye en prehistoria, pero ya ustedes lo han visto en antropología, la teoría de la evolución y el proceso de hominización, la economía de la prehistoria y la clasificación arqueológica, eso que estamos hablando de mesolítico, paleolítico, neolítico, montales, etcétera, eso que me referí. Y luego viene entonces ya paleolítico, mesolítico, industria lítica, el paleolítico inferior. Bueno, el paleolítico se divide en inferior, medio y superior. Aquí está. Brechelense, chelense, avevillense, clactoniense, tallaciense. Uno no se aprende esos nombres de memoria, uno lo aprende ya por el uso. Pero lo importante es que uno tiene que saber, más o menos, tener una referencia visual y aprender en los textos. Y yo tuve el privilegio de poder utilizarlo con la mano, porque yo tomé un curso de arqueología de laboratorio arqueológico de lítica, y mi primer libro sobre los primeros pobladores utilizaban la lítica del sílex, y por tanto yo tuve que conocer mucho de lítica y esos nombres de todos esos europeos. Neolítico, la prehistoria de Europa, Asia, África y América. ¿Está viendo? Y finalmente la prehistoria de América, que hay que dedicarle un poquito de atención, y dentro de la prehistoria de América, la prehistoria del Caribe, que también tiene, ahí que está nuestra isla, ahí está el ámbito caribeño. Bueno, yo quiero dejarlo aquí. Yo quiero que ustedes ya se concentren en entregar los trabajos, les dije, los que están pendientes, y lo que es más importante, que vayan trabajando ya el trabajo final. Pónganme el trabajo final para identificarlo. El trabajo final, que consiste en la lectura y resumen de todo lo que ustedes escribieron, la última ya o investigación o ampliación de temática que ustedes hicieron. Hay algunas lecturas que hubo que hacer, ustedes lo saben. Y el final, lo más importante, el tercer aspecto: comentarios, críticas, aprendizajes. ¿Y cuál es lo que ustedes se llevan finalmente? ¿Qué es lo que aprendieron de la materia? A pesar de todas las dificultades que tuvimos. Así es que vamos a dejarlo mientras tanto por ahí. Cualquier cosa me pueden escribir. Me pueden escribir aquí a línea, me pueden escribir por la vía que tenemos. Eduardo lo recibe, yo lo recibo, pero más Eduardo. Y él me comunica de inmediato cualquier tipo de aclaración que haya que hacer. Las notas hay que ponerlas ya inmediatamente pase diciembre, las primeras semanas de diciembre, cuando cierren la universidad, y hay que ponerlas porque nos vamos de vacaciones en medio de la pandemia. Así que lo mejor para ustedes, y ya ustedes saben, vayan organizándose, muchachos. El otro semestre va a ser en enero o febrero, no sé cuándo, y hay que ya estar preparados para el próximo semestre. Entonces,